esta transmisión 172 personas. En esta sección es numerosa, casi llega a los 250 estudiantes, de manera pues de que vamos a empezar nuestra clase, nuestro curso, indicándoles que pues a mediodía les fue enviada el primer paquete de las primeras 40 diapositivas, las cuales pues ya forman parte de lo que es la primera unidad, y como consecuencia ya podría ser objeto del primer examen parcial. Entonces, tomando en cuenta que es segunda hora y que entonces pues se nos acorta bastante el tiempo, no quiero yo llegar más allá de las 20 horas. Si terminamos a las 20 horas, perfecto, pero si vamos a las 20 con 15 o 10, pues también, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestro programa de curso, nos toca ver lo primero, que es lo relativo al procedimiento administrativo, a los procedimientos administrativos. Con relación a esto, vamos a ver los elementos, las características, la naturaleza de la definición y clasificación de ellos. Vamos a ver clasificaciones teóricas, clasificaciones jurídicas, ¿verdad? Porque de esto se trata, de ir incorporando, de ir enumerando las diferentes teorías para poder ir haciendo ahí un consolidado y tener para mejor definición. El procedimiento administrativo inicia con las peticiones de los particulares, de las personas individuales o jurídicas, como principio constitucional establecido en el artículo 28. Este artículo lo vamos a escuchar muy recurrente a lo largo de esta primera unidad, toda vez de que toda solicitud en todo expediente administrativo, de cualquier solicitud que nosotros hagamos a los diferentes órganos de la administración pública, ya sea estos en sus diferentes modalidades y presentaciones, como lo es órganos administrativos centralizados, desconcentrados, descentralizados y autónomos. Entonces, va a ser básicamente el principio constitucional para todos, ¿verdad? Es decir, el Estado se organiza para el bien común, ¿verdad? El bien común de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, y como consecuencia, el pago de nuestros impuestos es con lo que se pagan los salarios y los servicios con los que se deben de prestar para tener entonces nosotros el bienestar. Es la teoría, ¿verdad ustedes? El bienestar general. Existe también el derecho de petición en materia política en el artículo 137, que obviamente se utiliza para los procesos electorales. Solo que hay que hacer la diferenciación que estos derechos de petición en materia política se van a utilizar en materia política, y como consecuencia el plazo es de 8 días para resolver por parte de los órganos encargados, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. No siendo de carácter político, el plazo, como lo vamos a ver más adelante, es de 30 días. El procedimiento administrativo es la serie de pasos o fases o etapas que comprenden un expediente administrativo que se ejecuta por él o ante las autoridades administrativas o los funcionarios y empleados públicos, cuya finalidad, es que a veces no se acepta automáticamente, cuya finalidad es la decisión administrativa, ¿verdad? Es decir, nosotros, los administrados o los particulares, hacen una solicitud, ¿verdad? De lo que sea, ¿verdad?
Puede ser una licencia de construcción, puede ser nuestra tarjeta de circulación, puede ser un certificado de estudios en una escuela, en un instituto, en la misma universidad, nuestra tarjeta de pulmones, tantos trámites, N cantidad de trámites que necesitamos, el mismo documento personal de identificación, ¿verdad? En el RENAP, y cuántas certificaciones o solicitudes de nuestro estado civil, ¿verdad? No expide el RENAP entonces, ¿verdad? Como consecuencia, pues entonces, ese es el procedimiento administrativo. Dentro de los principios del procedimiento administrativo, para poderlos orientar, nos fundamentaremos no solo en la Constitución Política, como ya indicamos, sino también en nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo. En la misma encontraremos varios principios que rigen el proceso administrativo. Los expedientes deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito. Sí, así es. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa, asegurándose la celeridad, la sencillez, la eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Dentro de estos tenemos el principio de defensa de las partes, perdón, de audiencia de las partes. De toda actuación administrativa que sea de interés para un particular o particulares, estos deben de tener conocimiento del mismo. La administración no debe ocultar nada a sus administrados, especialmente cuando el procedimiento administrativo es iniciado de oficio por el órgano administrativo. Es decir, todos los actos de la administración pública, compañeros, no deben de ser un secreto, deben de estar a la vista de todos y por eso son públicos. ¿Por qué razón? Primero, porque es el Estado, ¿verdad? El Estado se organiza para prestar bienestar a todos los habitantes del país. Y segundo, porque con el pago de nuestros impuestos es que no solo se le está pagando al funcionario o servidor público, y entonces también es que se están dando las condiciones para entonces poder prestar esos servicios públicos con nuestros dineros, ¿verdad? Es decir, el principio aquel del pueblo para el pueblo y por el pueblo, ¿verdad? Por esa razón es de que debe de existir esta audiencia, como dice la diapositiva, a las partes. El principio de determinación del plazo en el cual debe de actuar la administración pública. Todo procedimiento administrativo debe estar regido por plazos, dentro de los cuales debe de tramitarse, resolverse y notificarse las determinaciones de los interesados que intervengan en el expediente administrativo. En Guatemala, el plazo de una resolución o de dar respuesta a una solicitud y de conformidad con el artículo 28 constitucional es de 30 días hábiles. Pero debe entenderse que los 30 días inician desde que el expediente se encuentra en estado de resolver. Es decir, ya se agotaron todas las fases de las audiencias, de los procedimientos, de la recabación de los informes, de los dictámenes, etcétera y demás, y ya solo la autoridad está para resolver nuestra solicitud o nuestra petición. A partir de ese momento van a empezar a correr y a contar entonces los 30 días. Es decir, cuando se agotó el procedimiento correspondiente. Dicho plazo también está indicado en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ya lo podemos ir conexando y anexando al artículo 28 constitucional. Integrando también normas, también debemos de observar el inciso F del artículo 10 del decreto 1-86, que es nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la 3 en 1. La 3 en 1 que yo le llamo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ley de rango constitucional que fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente y que regula 3 instituciones. En este sentido, entonces, tenemos que detenernos a ver de que este inciso F del artículo 10 del decreto 1-86 en la doctrina o para efectos didácticos le vamos a denominar el amparo administrativo. Es decir, si la autoridad está obligada a resolver en el plazo de esos 30 días, no lo hace, cual fuere que sea, nosotros podemos plantear nuestro amparo en contra de esa autoridad
en base a este inciso F del artículo 10 de nuestra ley de amparo. Por esa razón es de que está integrada esta norma, ¿verdad? El principio constitucional de los 30 días del artículo 28, más el artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo, más entonces el inciso F del artículo 10 de nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que la misma establece que cuando las peticiones y trámites ante autoridad administrativa no sean resueltos en el término que la ley lo establece, o de no haber tal término, en el de 30 días y una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite, ¿verdad? En todos los casos es importante que el procedimiento debe estar agotado, y mientras el procedimiento no se encuentre agotado, no hay posibilidades de poder plantear un amparo por falta de resolución. Es decir, deben de estar. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos, por ejemplo, a hacer el cómputo de esos plazos? A través entonces del seguimiento de nuestro expediente, y tenemos que tener nuestra última notificación en mano, porque si la administración pública debe de extendernos copia de cuántas actuaciones se vayan realizando dentro del expediente, porque el expediente es nuestro, que está diligenciado por la administración pública. Y entonces ahí en esa última actuación en el cual se encuentra en la oficina del director, del coordinador, del ministro, del viceministro, del lo que sea, el puesto que tenga, tenemos que estar atentos a esos 30 días entonces perentorios para que entonces se resuelva. Si no se resuelve, pues entonces podemos plantear este inciso F del artículo 10 de nuestra ley de amparo. También hay que considerar que cuando se habla de procedimiento, este debe estar plasmado en una ley o en un reglamento, para que la administración pública pueda alegar en un caso determinado que no se ha agotado el mismo en un procedimiento de amparar contra silencio administrativo. Es decir, todas las dependencias públicas debiesen de tener un organigrama o un flujograma o un esquema de los pasos a pasos que va teniendo nuestro trámite. Por eso es que en la ley de simplificación de trámites que ya está en vigencia, ¿verdad? Se está dando dentro de la administración centralizada, a cargo de la mayoría de todos los ministerios, el trámite famoso de el nombre que se le ha denominado simplificación de trámites. Hay inclusive una comisión nacional, ¿verdad? A nivel del Ejecutivo, hay comisiones específicas a cargo de los ministerios de Estado, y hay subcomisiones en las diferentes unidades ejecutoras. Entonces, la simplificación de trámite lo que pretende y conlleva es precisamente agotar los plazos, ¿verdad? Reducir los plazos, agilizar el trámite, y que sobre todo los mismos sean en forma digital. Y por eso es de que se están asociando las cuentas de correo electrónico, se están habilitando cuentas dentro de los mismos sistemas, operadores de software y demás, ¿verdad? Y así es como, por ejemplo, ya podemos solicitar el finiquito en línea, nuestro regae en línea, inclusive nuestras diferentes certificaciones o constancias de nuestro estado civil, los podemos solicitar en línea, los podemos pagar en línea, y hay ya toda una maravilla de procedimientos y solicitudes ante la administración pública que se pueden hacer en línea gracias a esta simplificación de trámite. Es de considerar también lo preceptuado en el artículo 5 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, que establece: se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados dejen de accionar por más de 6 meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la actividad que le corresponde o que le haya notificado. Es decir, también lo contrario censo de la resolución es que nuestro expediente nosotros mismos lo dejemos dormir por el plazo de 6 meses. Estos 6 meses iban a ser computados calendario, ¿verdad? De tal manera que son 6 meses en los cuales nosotros no vamos a ir a reclamar, no vamos a ir a ver qué pasó con nuestro trámite. E imagínense, inclusive, si ya se emitió
en la resolución que en derecho corresponda, ahí se va a ir a el archivo de la institución durante 6 meses, ¿verdad? Y tampoco tenemos que dejar o esperar que eso suceda. En este presente caso hay que recordar que con lo preceptuado por el artículo 28 constitucional se establece la obligación de resolver. Si se aplica el presente artículo al procedimiento administrativo, somos del criterio que se está violentando el artículo constitucional analizado, puesto de que si el órgano administrativo agotó la actividad que le corresponde, tiene por imperativo legal que resolver. Este es en el caso de que no se resuelva en ese plazo de los 30 días. Y ni modo, ¿verdad? Si el administrado o el compareciente o el actor activo, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Ya no va por su resolución, y si el funcionario o empleado no resolvió, mejor, ¿verdad? Y se va a ir durmiendo hasta que cumpla esos 6 meses y que entonces se vaya a lo que se ha denominado el famoso archivo muerto. Es como le han denominado en muchos de los casos en las dependencias administrativas. Otro de los principios es la precisión de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. ¿Qué quiere decir este otro principio? Se refiere a las asesorías técnicas o jurídicas o la intervención de la Procuraduría General de la Nación, específicamente en la sección de consultoría. No para todos los trámites se va a escuchar a la PGN. Esto estamos ante dictámenes obligatorios y o legales que la misma ley establece. Como consecuencia, por ejemplo, en el caso de los recursos de revocatoria y de reposición que se plantean ante las autoridades que resolvieron de nuestras solicitudes, y si nosotros no estamos de acuerdo, entonces hay que escuchar a la PGN y el órgano administrativo tiene que enviar el expediente a la PGN para que la PGN se pronuncie, ¿verdad? Ahí es donde tenemos más claramente la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Dentro de los procedimientos administrativos existe la posibilidad de la intervención de los órganos de asesoría o de consulta para dar mayor eficiencia técnica y jurídica de los actos o resoluciones que emite el administrador. Sin embargo, hay que hacer notar que hay casos en que se deviene innecesaria la consulta, más cuando se trata de actos típicamente reglados, normales y cotidianos del órgano administrativo. Insisto, no hay necesidad, ¿verdad?, más que los recursos, porque sí es obligatoria el dictamen de la PGN, porque la ley lo establece, como lo vamos a ver mucho más adelante, ¿verdad? Pero en este caso lo que nos está indicando el párrafo es de que no necesariamente, ¿verdad?, sino en los trámites cotidianos, ¿verdad?, para los que no se hace necesario entonces la intervención de la Procuraduría General de la Nación. También existen casos en los que en la resolución de un asunto debe intervenir más de una institución administrativa de distinta competencia, ejemplo, una municipalidad, una gobernación departamental, ¿verdad? Viene a mi memoria, por ejemplo, cuando usted pretende construir sobre un área que ha sido declarado como reserva, ¿verdad? Esto puede ser a cargo del CONAP, ¿verdad?, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad?, en el cual establece que se deben de solicitar las licencias en el Ministerio de Ambiente, las licencias en catastro y en las municipalidades para poder construir. Hay que cumplir con todo un protocolo, hay que hacer un montón de declaraciones juradas y demás, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se da este ejemplo que intervienen las demás instituciones que se integran por todo este sistema, ¿verdad? Y dijéramos por áreas protegidas, ¿verdad? Para que usted entonces pueda invadir en una área que está protegida en un bosque y que no vaya a ser muy contaminante su construcción, ¿verdad? Por ejemplo, para yo por ejemplo que vivo acá en el municipio de Misco, en el mero casco urbano del municipio de Misco, pues acá arriba, los que conocen, más o menos camino hacia la famosa fábrica La Luz, eso ya es todo lo que empieza precisamente lo que es
es toda una área protegida del Cerro Alush, ¿verdad? Y entonces, no solo del lado de esta área que se le denomina, hay una aldea por ahí, barrio, zona, no estoy bien informado, que se llama el Manzanillo, ¿verdad? Y entonces todas las personas, ¿verdad? Porque pues me vienen a buscar a veces aquí a la casa para que yo les tramite alguna declaración jurada o auténtica para que integren el expediente para solicitar entonces su licencia de construcción en estas áreas protegidas. Pero del lado de lo que es el Encinal, más allá abajo, camino al cementerio Las Flores, todo lo que es, le llaman el Encinal y lo del tronco, ¿verdad? Es un poco complejo ubicarse ahí, ¿verdad? Y que le llaman el tronco A y que el tronco A 1, 2, 3, 4 y se va. Eso ya también está bien poblado, ¿verdad? Sin embargo, el plan para poder ahí invadir, digamos, todo, porque ahí es el mero cerro, ¿no? ¿Verdad? Es que las distancias dentro de una vivienda y la otra, y cuando uno va subiendo, ahí todo eso, ¿verdad? Porque ya fui yo una vez a conocer, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? Que el tronco número tal y la casa entre otra casa tiene una distancia muy larga, es precisamente para esa protección, ¿verdad? Entonces la gente que vive ahí lo que le gusta es la vegetación, es el ambiente e imagínense ahorita que está en la época lluviosa. Por cierto, que acaba de pasar un gran chaparrón por acá, ¿verdad? Así es que mucha precaución, sobre todo para los que van conduciendo. Las condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares, otro de los principios doctrinarios. Para que una resolución administrativa surta efectos, es indispensable que los particulares estén enterados de lo resuelto por los órganos de la administración. Y la única manera de enterarlos es a través de la notificación de lo resuelto. Es decir, para que una resolución de un trámite administrativo surta sus efectos, la misma debe de causar estado. ¿Y cómo va a causar estado? Una vez esté notificada la resolución, ¿verdad? En base a esta, entonces usted va a tener ya posteriormente los recursos, ¿verdad? Que la ley establece para usted poder impugnar la misma si no está de acuerdo. Y si usted considera, ¿verdad? Que el asiste, por supuesto, ¿verdad? Para ello, entonces, el requisito sine qua non, ¿verdad? Es que la resolución esté debidamente notificada. Para ello, pues, si no está notificada, existen muchos trámites de enmiendas, ¿verdad? Y revocatorias a instancia no solo de parte, sino de oficio, en la cual, pues, todavía los funcionarios o los servidores públicos pueden corregir o enmendar el procedimiento para obtener así la resolución, pero la misma no tiene que estar notificada. El procedimiento administrativo debe ser considerado de interés público y que reclama el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos, para lo cual se necesita que los procedimientos administrativos sean impulsados de oficio y las resoluciones se emitan en el mínimo de formalismos, excepto las indispensables para conservar el orden administrativo. Justo hablaba yo de que cada institución deberá de tener sus manuales y sus reglamentos específicos sobre los servicios que prestan y tener ahí un flujograma o un esquema de paso 1. Usted hace tal cosa. Paso 2, se va a tal oficina. Paso 3, llena tal formulario, hace tal cosa, etcétera y demás para facilitarle entonces así a los particulares o a los administrados. Estos son algunos de los principios que se le imponen al procedimiento administrativo enumerados por el profesor Del Río González en la obra del licenciado Hugo Calderón, profesor de Derecho Administrativo, que por cierto, pues les había yo dicho y les había yo inclusive mostrado la imagen del texto del libro, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí como referencia. Pero para eso, pues yo me he dado a la tarea de estar leyendo constantemente y actualizar este contenido. Ahora vamos a pasar a los procedimientos, a los principios del procedimiento administrativo desde el punto de vista del licenciado Jorge Mario Castillo. No tuve la oportunidad, lamentablemente, de
recibir clases con el profesor Hugo Calderón, pero a través de sus diferentes textos uno va aprendiendo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en nuestra fase de estudios eh, previos a nuestro examen privado, ¿verdad? Entonces, hacemos la consulta o compramos los libros, no solo de el profesor Hugo Calderón, sino también del licenciado Jorge Mario Castillo. Parece que alguien pidió la mano, vi por ahí el nombre de Francisco, creo que así es. Adelante, por favor. Perdón, licenciado, se me activó sin querer. Ah, no tenga pena, suele suceder. Ya saben que ustedes en cualquier momento pueden interrumpirme, precisamente activando, levantando la manita, ¿verdad? La manita que aparece aquí, ¿verdad? Como parte de las funciones de esta plataforma. Bueno, pues sí tuve la oportunidad entonces de recibir clases con el licenciado Jorge Mario Castillo, el curso de Derecho Administrativo 1, ¿verdad? Y de él, pues entonces les extraigo el siguiente planteamiento. El principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. Ya explicamos en el curso de Derecho Administrativo 1 lo que significa la legalidad y la juridicidad como principios aplicados a la administración pública. Y yo pues tengo el deber de hacerles un refresh, un recordatorio que se refiere precisamente a estos principios. Todos los actos de la administración pública, compañeros, todos absolutamente, deben de estar fundamentados en ley. Cuando decimos que está fundamentado en ley, es que todas las actuaciones, todas las resoluciones deben de estar eh, eh, previstas en la ley, ¿verdad? Y cuando utilizamos el principio, a esto le podemos llamar principio de juridicidad o juricidad. Y cuando nos referimos al principio reglamentario, nos estamos refiriendo a actos que están reglados en un reglamento, ¿verdad? En una ley, ¿verdad? Va a ser el principio de juridicidad y en un reglamento el principio de legalidad. El principal objetivo en el procedimiento administrativo es garantizar la debida protección al administrado que pide la decisión administrativa o la impugna. Se debe observar estos principios y sobre todo cuidar que no se altere el orden público, que debe de estar encaminado hacia el bienestar general. Esto es lo que él ha denominado también la justicia administrativa. Si es que podemos nosotros hacer una analogía, por supuesto, doctrinaria de lo que es la justicia en realidad, jurisdiccional y lo que es la justicia administrativa. En ese sentido, una definición muy vaga y muy general, de hecho, de la justicia, es que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. En este sentido, si lo aplicamos a la justicia administrativa, sería brindarle la resolución o respuesta a la petición de cualquier peticionario o de cualquier persona o de cualquier administrado. ¿Y qué resolución? La que corresponda, en base o inspirado a este término de la justicia administrativa. Con estos principios se trata que la administración no dicte actos arbitrarios contrarios a la finalidad de la administración pública o a los intereses de la generalidad o de los administrados en particular, y garantizar con ello la justicia administrativa en las resoluciones o actos que emitan. Recordémonos, pues, que estamos frente al principio del bienestar general y del bien común, que para eso es para lo que se organiza el Estado, para entonces brindarnos todas las, digámoslo, como comodidades, que al final es eso también. Como seres humanos perseguimos precisamente eso, ¿no? El bienestar, la paz y la justicia, decía un partido político con una manita azul hace años, ¿verdad? Bienestar, paz y justicia, ¿verdad? Principio del seguimiento de oficio. El seguimiento de oficio significa que la administración pública, FRG, dice muy bien, el seguimiento de oficio
todos grabando ahí, ¿verdad? El principio de oficio significa que la administración pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, sino que por el contrario debe agilizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que los procedimientos finalicen y que para ello resulte como un proceso civil. Recordémonos el principio de impulso procesal, ¿verdad? Que está a cargo de una de las partes, en este caso la parte actora, ¿verdad? Sin que para eso pues no va a existir entonces movimiento del expediente jurisdiccional, ¿verdad? En ese sentido, una vez planteada la petición, no solo por ende, sino por obligación fundamental y básica del imperio de la ley, ¿verdad? Entonces, ya a una solicitud, no digamos, pues, ¿verdad? La administración pública y sus órganos tienen la obligación y la responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independiente que el mismo se inicie de oficio o a petición o a gestión del interesado, ¿verdad? Pero sí debe observarse precisamente esto. El principio de informalidad, otro de los principios enumerados doctrinarios por el licenciado Jorge Mario Castillo, ¿verdad? Es que él establece que todo procedimiento administrativo no debe estar sujeto a formalidades alguna, salvo en los casos especiales donde sí se requiere de algún tipo de formalismo en cuanto a los requisitos. Si hay formalidades dentro de la ley o el reglamento, los particulares y los funcionarios menores o intermedios deben de ser debidamente informados y orientados a través de las circulares e instrucciones. ¿Para qué? Cuando se inicie el mismo, se cumplan con los requisitos que se exigen desde el principio para no entorpecer lo iniciado, asegurándose con todo ello la eficacia del particular o de lo solicitado o de lo pedido. Para ello creo yo que la tecnología a ser fundamental, va a cumplir un papel y un rol muy importante. Fíjense ustedes que ahora con esto de la tecnología y ese aparatito, ¿verdad? El celular, ¿verdad? Que todos tenemos, no hay, creo yo que ahorita ningún guatemalteco ni ningún ser humano sobre la faz de la tierra que no posea un aparato de estos, ¿verdad? Es prácticamente una computadora la que tenemos en la mano, ¿no? Y como consecuencia, pues hay las famosas redes sociales, que miren, es un boom, ¿verdad? Todo empezó con el famoso Facebook y posteriormente, pues, vean todas las las redes sociales, que es como se denominan o se llaman, ¿verdad? Y una de ellas es el famoso TikTok, ¿verdad? En esta, pues, uno observa videos, básicamente, ¿verdad? Es una red social de videos, ¿verdad? Con audio y sonido muy real, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que yo vi y por qué les estoy contando esto? Porque el día de ayer, pues, vi y observé que un colega profesional, ¿verdad? Un, digámoslo, operador o digitador del Registro General de la Propiedad, pues se publicó su video. En este video, lo que él informa a sus seguidores, y como esto ahora ya es un abismo y es un gran mercado o sea, de contenido al final, ¿verdad? Él está explicando en qué consiste su trabajo y dice que es revisar expedientes en el Registro General de la Propiedad y que antes de la administración actual, vean eso, importante, yo no es que esté desde acá de la cátedra, pues aplaudiendo, mucho menos felicitando al licenciado, el actual registrador, ¿verdad? Que por cierto es un gran profesional, ¿verdad? Gabriel Medrano, egresado de la Universidad Rafael Andívar, ex decano de la universidad, con mucha trayectoria, ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y demás, ¿verdad? O sea, él es una persona realmente y una figura intachable en el ámbito del derecho. Pero entonces este abogado y colega decía que
que antes de que se implementaran los sistemas, o puede ser que la administración pasada lo haya dejado implementado, pues no sé, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Decía él de que su trabajo se tardaba de 2 a 3 meses. Y sí es cierto. Hoy por hoy una compraventa o lo que usted quiera inscribir en el Registro General de la Propiedad, mínimo, son de 21 a 22 días, que va de la oficina a otra, de un lado a otro, y que con toda la tecnología que ahora ya tienen de punta. Pues entonces él decía que ahora se tarda de 5 a 6 días, ¿verdad? Su trabajo, y que él, a través de esta red social, y se ve que está muy ocupado, pues, ¿verdad? Y se ve en su escritorio, tiene su computadora, tiene su taza de café, o sea, y al fondo está el remero de expedientes y de toda la cosa, pues, ¿verdad? Entonces sí es importante la tecnología hoy por hoy para el diligenciamiento de los diferentes trámites y de los diferentes servicios que presta la administración pública. Definitivamente, sin eso no va a poder, digámoslo como, no vamos a poder avanzar. El otro día escuchaba un noticiero también que en Guatemala hay, bueno, están los sistemas de integración centroamericano, que uno es el SICA y otro es el CIECA, ¿verdad? Pero que son sistemas que se han creado como consecuencia de la declaratoria que los países del Istmo Centroamericano se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Para que estemos organizados como bloque, pero hay, miren ustedes, empresas, marcas, ¿verdad? Que se están dedicando a la observancia del tiempo de los trámites. Y entonces el otro día y decía una señorita en un medio televisivo, y hacía ¿cómo se llama? Daba a conocer los plazos y los tiempos en los cuales, por ejemplo, se podía tramitar en cada país una sociedad anónima. Fíjense esto, ¿verdad? Y entonces Guatemala pues estaba en el tercer lugar. El país ahorita número 1 que va en punta para menos a esto es Costa Rica. El segundo país es El Salvador y el tercer país es Guatemala. Pero imagínense eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel competitivo estamos perdiendo. Porque entonces el capital extranjero, al venir a Guatemala, ¿a dónde es que se va a ir? Mejor dicho, al venir a Centroamérica, donde hayan menos tiempos para empezar a operar y a funcionar. Sin embargo, es increíble, pero somos el mercado más grande centroamericano, con la mayor cantidad, a pesar de que no es el territorio más grande, porque el más grande lo es Honduras, pero sí tenemos la mayor cantidad de la población y desarrollo urbano, al grado que la ciudad de Guatemala es considerada la única urbe, ¿verdad? Y la única metrópolis en Centroamérica, a excepción de Panamá, porque solo el centro financiero de Panamá y el malecón ya parece como que fuera Miami, ¿verdad? Pero como Panamá está en esa, siempre en un paso adentro y afuera de Centroamérica, no sabe ni dónde ubicarse, ¿verdad? Pero vamos pues precisamente a que sale a colación esta forma o sistemas de la competitividad, y ahí está durmiendo en los brazos de los diputados la actual ley de competitividad, que obviamente no van a permitir los oligopolios ni los monopolios que realmente son los dueños de este país, ¿verdad? Los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Porque para comentarles un oligopolio, por ejemplo, el que es dueño, por ejemplo, de una marca de X pollo frito, lo es también de bancos, lo es también de bebidas, lo es también de comestibles, lo es también de, o sea, es decir, un mismo capital tiene diferentes formas de poder disfrazarse y operar en el mercado. Eso es un oligopolio, ¿verdad? Y luego el monopolio, pues tenemos el cemento y la cerveza, por ejemplo, ¿verdad? No puede entrar otra cerveza más que la marca que a todos disfrutan a cada fin de mes en sus cubetazos, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Y no digamos con el cemento, ¿verdad? Que cada quien que pues ha construido una en su casita, pues ya saben lo que tienen que comprar, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿verdad? ¿Para qué comentar más? Vean cómo da
para esta clase para mucho, ¿verdad? Y para más, ¿verdad? Entonces, vamos al principio, mire todo lo que hablamos del principio de la informalidad, ¿verdad? Si esto realmente se diera como es, ¿verdad? Tuviéramos nosotros un mercado competitivo altísimo de que entonces los capitales extranjeros vinieran a Guatemala a sentarse. O sea que hay mano de obra buena, no habría necesidad de que la gente se esté yendo, ¿verdad? Indocumentada para Estados Unidos. Sigue siendo eso un reto y un desafío para los nuevos gobiernos que van asumiendo, así como el actual, y promesas de campaña por parte de los dos candidatos ahorita en las elecciones en Estados Unidos. Bueno, en fin, ¿verdad? ¿Para qué seguir comentando? En Guatemala, dentro del procedimiento que no se cumple a cabalidad con este principio, principalmente con los medios de impugnación, que estamos hablando del recurso de revocatoria y de reposición, en los que se revisan como si fuera demandas judiciales, aplicando supletoriamente la ley de organismo judicial y el Código Procesal Civil, lo que implica revestir de muchos formalismos del procedimiento administrativo. Esto sí, discúlpenme compañeros, pero acá sí es una gran verdad lo que dice Jorge Mario Castillo. Sin embargo, sí lo tenemos que hacer de esta manera, compañeros, ¿verdad? O sea, es decir, un memorial de recurso de reposición o de revocatoria, sí lo tenemos que hacer en un formato, a pesar de que la ley no lo solicita, no lo pide, sí tenemos que hacer un formato de memorial, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no solo es parte del formalismo, sino que va bajo el auxilio de un profesional del derecho, de un abogado, ¿verdad? Si lo plantea solo el particular, ¿verdad? No lo va a presentar, pues, he visto algunos, ¿verdad? Y como que fuera una carta, ¿verdad? Eso no tiene la fuerza jurídica y la fuerza legal, pero si ya se plantea como un memorial, lleva su timbre en cada hoja, ¿verdad? Su timbre forense de un quetzal, utilizado con el sello del abogado, ¿verdad? Y con la frase al final, ¿verdad? Porque acá no rige el hecho y el principio que la primera demanda sí la tiene que firmar el interesado, ¿no? Pues, ¿verdad? Sino que en su auxilio, ¿va? En su procuración y auxilio, ¿verdad? O quien sí sabe firmar, pero de momento no lo puede hacer, ¿verdad? En su dirección y procuración y auxilio, ¿verdad? Firma uno como abogado, ya es totalmente el tratamiento. Ya las oficinas administrativas dicen, no, esto es un abogado, entonces hay que darle el trámite. Entonces ya entran los abogados de las dependencias a darle el diligenciamiento porque saben que tarde o temprano van a tener ahí al abogado preguntando por el trámite. Entonces, que sí me disculpe con este comentario, el licenciado Jorge Mario Castillo. Yo sé que él va en aras de que esto no fuera así, sino que inclusive que el particular no necesitara del auxilio profesional de abogado, pero no se puede, ¿verdad? Bueno, en el caso del principio de defensa, este principio debe ser tomado como una norma general y obligatoria para la administración y consiste en que el administrador, antes de dictar una decisión, resolución o acto administrativo, debe dar la oportunidad al particular para que se defienda, principalmente si se trata de una sanción por violación a las normas y reglamentos administrativos. Es principio básico, fundamental, no solo en la administración pública, sino todo en el ámbito de aplicación de todo, ¿verdad? En el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito de familia, en el ámbito de todo, el principio de defensa, que es un principio constitucional consagrado en nuestra Constitución. La administración tiene la obligación de informar al particular de la existencia del procedimiento cuando se ha iniciado de oficio y darle la oportunidad de enterarse del contenido y de los motivos del mismo y presentar dentro del procedimiento las pruebas que consideren necesarias, a efecto de desvirtuar que lo que la administración dice. Esto sobre todo en aquellos trámites de oficio de determinación, por ejemplo, de multas, ¿verdad? Recuérdense que la SAT es muy buena en ese sentido, ¿verdad? Porque no solo determina la multa, determina los intereses, luego el interés genera, o la mora genera intereses y demás, y todo ya cuando sentimos le debemos un montón a la SAT, ¿verdad ustedes?
Entonces, por eso es importante este principio de defensa. En todo momento y en dado casos, al no estar legalmente notificados, el procedimiento no puede iniciarse, no puede seguir, ¿verdad? Porque están violentando nuestro derecho a la defensa. Este derecho se analiza en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, aplicándose supletoriamente al administrativo, pero sí se hace un análisis de lo que significa la juridicidad. Podemos ver que los principios deben de ser aplicados sin necesidad de la aplicación supletoria del artículo constitucional mencionado, ¿verdad? Si fuese el caso, ¿verdad? Pero no va a ser así, pues de tal manera que sí lo tenemos que invocar. Este principio debe ser aplicado independientemente de la norma jurídica, pues recordemos que los principios equivalen a las normas, aunque aún no se encuentren plasmados en una ley. Es decir, tienen la existencia por sí solos, ¿verdad? Lo ideal sería que no tuviéramos que invocar una ley ordinaria, un acuerdo gubernativo, un reglamento o un manual si la Constitución lo establece. O sea, es un derecho fundamental, el derecho, el principio de la defensa, ¿verdad? Entonces, no habría necesidad de que estemos buscando planteamientos en leyes y reglamentos, ¿verdad? Dice el artículo 12, principio de legítima defensa, derecho de la defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgado por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. En ese sentido, pues entonces este principio constitucional es amplio, ¿verdad? Es bien preciso, porque no solo habla de procesos jurisdiccionales, sino habla de tribunales no preestablecidos, pues, ¿verdad? Es decir, es un principio muy amplio. Que no se necesita, no hay necesidad entonces de que exista una ley, ¿verdad? Para poder interpretarlo o que la ley la desarrolle, ¿verdad? Tenemos el principio de imparcialidad. Si bien es cierto que el administrador debe de cuidar por el orden público, también lo es que cuando exista conflicto de intereses entre particulares, debe de resolver en una forma imparcial, atendiendo el interés general, sin inclinaciones hacia ninguno de los administrados. En este caso se puede ejemplificar en un procedimiento ante el juez de asuntos municipales, cuando existe una denuncia de queja de un particular contra otro particular. En el caso de las licitaciones públicas, en las que el funcionario o funcionarios que participan en estas deben de actuar con absoluta imparcialidad. Inclusive, para este último ejemplo, hasta dónde ha llegado la ley, el legislador, porque creó entonces el pacto colusorio, ¿verdad? Como figura penal. Pero esto no ha sido disuasivo, ¿verdad? Un factor disuasivo para que no hayan componendas o no estén casados los oferentes, ¿verdad? Porque siempre dan la famosa mordida, ¿verdad? Las famosas coimas, ¿verdad? Que es prácticamente de lo que más abundante en la corrupción de nuestro sistema, pero no solo guatemalteco, sino que todo latinoamericano, ¿verdad? Ustedes en ese sentido, si no hay pierde, ¿verdad? Es un mal endémico la corrupción en toda América Latina. Y si no, vean ustedes el famoso caso Odebrecht, donde no tuvo incidencia Odebrecht, ¿verdad? No solo en Guatemala. El principio de procedimiento escrito. El procedimiento administrativo es eminentemente escrito y todas sus actuaciones, pruebas, inspecciones, entre otros, deben de quedar escritos dentro del mismo. Este es el principio general en Guatemala, salvo en los casos cuando puede ser verbal. El ejemplo es el recurso de apelación municipal, en donde la ley deja al particular la facultad de presentar el recurso verbalmente en el acto de la notificación por escrito dentro del tercer día de notificada la resolución. En ese sentido, pues, como es un trámite administrativo, son sanciones por juez de asuntos municipales, ¿verdad?
pues una vez acudiendo al juez de asuntos municipales, se puede plantear, como bien lo indica el licenciado Jorge Mario Castillo, ¿verdad?, el recurso de apelación verbal de no estar de acuerdo, por ejemplo, en la determinación de una multa o de la sanción que se le está imponiendo al vecino, ¿verdad? Luego tenemos el procedimiento sin costas. Cuando en un procedimiento administrativo se dicta la resolución final, no hay pronunciamiento, perdón, de condena en costas al administrado. El procedimiento administrativo es gratuito. Es decir, aquí no se va a combinar en costas como sí lo es, por ejemplo, en lo civil, ¿verdad? O en lo penal o en familia, que es de cajón pedir dentro de las peticiones, de las solicitudes de restos memoriales, que se condene al actor pasivo, ¿verdad? Al pago de las costas procesales, como para conseguir parte del resarcimiento que se está invirtiendo y gastando por parte del actor activo, ¿verdad? En ese sentido, pues acá no regirá este principio. Entonces, la administración pública no es quien para imponer costas a los particulares. El principio de sencillez, rapidez, economía y eficacia, ¿verdad? Que pareciera ser que es lo mismo, pero al final, como dice, todos los caminos conducen a Roma. Este conjunto de principios tiene como propósito que la administración moderna no burocrática, no burocratice los expedientes y que sí incumplieron con los requisitos y se verificaron gestiones internas dentro del procedimiento administrativo, deberá resolverse conforme a la ley. En este caso, el procedimiento administrativo debe culminar con un resultado que sea beneficioso, tanto para la administración como para los particulares. Con relación a este principio, caemos a todo lo que hemos estado hablando durante esta hora, ¿verdad? Con relación a, entonces, la simplificación de los trámites, la agilización del procedimiento, que no se detenga, pero es utópico, ¿verdad? Y es un anhelo llegar a este principio y ojalá algún día se pueda ver o lo podamos ver, pero no es así. Trámites de resolución y revocatoria, algunos ministerios se tardan de 1 año o año y medio, a veces hasta 2 años, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Por eso es de que a la hora de plantearlos, pues hay que cobrar bien los honorarios, ¿verdad? Luego tenemos ya por último, ya con esta vamos a ir concluyendo, los principios legales o jurídicos. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 2 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Ahora, fíjense bien, pues, cómo les he planteado yo este artículo, perdón, que está regulado en la ley de lo contencioso administrativo en el artículo 2. Acá tenemos que hablar de la interpretación de la ley, de la norma, de la interpretación extensiva, de la hermenéutica jurídica, de la exegesis de la ley, que es lo mismo, ¿verdad? Todo quiere decir lo mismo. Entonces, vean, he subrayado cada uno de los principios, es decir, dentro de este artículo, si lo leyéramos no subrayado y no numerado, pues no nos dice tanto. Pero acá yo eso lo hice con el efecto didáctico. Artículo 2, principios, que es el epígrafe, que no es fuente de derecho. Ahorita viene la fuente del derecho. Los expedientes administrativos deberán, 1, impulsarse de oficio. Se formalizarán 2, por escrito, observándose el 3, el derecho de defensa, y asegurando 4, la celeridad, 5, sencillez, 6, eficacia del trámite, y la actuación administrativa, 7, será gratuita, ¿verdad? Miren todo lo que un artículo encierra, y así es como nosotros debemos hacer nuestro análisis siempre en un artículo. Las comas también tienen que ver, tienen que decir, ¿verdad? Y recordémonos que es la forma como el legislador nos transmite la ley. Y nosotros, como futuros profesionales del derecho,
así es la forma de poder interpretarla. Y por eso estamos estudiando esta carrera, porque vamos a ser los especialistas en la interpretación de la norma. Entonces, un solo artículo encierra 7 principios fundamentales. Entonces, es decir, y recordemos, nuestro sistema eminentemente positivista, ¿verdad? Es nuestro sistema que está fundamentado en ley. La única fuente de derecho en el sistema positivista, la única fuente del derecho es la ley. Lex es dura lex, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a la hora del examen parcial, enumere 3 o 4 principios legales o jurídicos del expediente administrativo, usted me puede escoger 3 o 4 o 2, no sé cuánto les voy a pedir, de los 7 que acá en esta diapositiva están plasmados. Así es que transmítenlo y llévenlo a su ley. Tienen ahí las diapositivas, imprímanlas y van haciendo ya su cotejo, van haciendo su chivo, porque el día de mañana de una vez esto se los pueden preguntar en los exámenes técnicos profesionales y privados. Muy bien, siendo las 20 horas en punto, 1 hora exacta cabalidad, nos vamos a quedar acá para que el resto de 20 diapositivas los veamos el próximo jueves, ¿verdad? De forma ya presencial cuando nos terminemos de conocer, ¿verdad? Voy a tratar de sacar la clase en esa hora, porque ya sé que a las 8 menos cuarto van a empezar a irse un montón, ¿verdad? Pero sí voy a solicitar esa colaboración, y aunque sea que me quede con 2, 3, pero vamos a llegar a las 8 de la noche. Así es que, compañeros, si no hay preguntas o comentarios con relación a todo lo visto en clase, y como decimos en pedagogía y en andragogía, ¿verdad? Si no preguntan es porque o todo quedó claro o no entendieron nada. ¿Verdad, don Marco Antonio? Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo. Entonces, para los que estamos en este sector de la urbe, de la metrópoli guatemalteca, pues sigue lloviendo aún aquí en el municipio de Mixco. Les agradezco muchísimo la adhesión. Permanecieron 174, 75 personas. Llegamos a tener un auditorio de 210. Imagino que diferentes razones, ¿verdad? Les agradezco muchísimo entonces. Feliz descanso reparador. Buen provecho, muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes.